Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Dar la bienvenida a la señora consejera y su equipo. Consejera, los presupuestos son sin duda la manifestación más evidente y tangible del tipo de políticas que un Gobierno quiere desarrollar. También determinan la importancia de las consejerías, por lo que es bastante revelador el dato de que de 1.121 millones de euros, es decir, de un incremento del 11% con respecto al presupuesto de 2023, el Gobierno conservador del Partido Popular y Coalición Canaria solo invierta 32,2 millones en la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia. Repito, de 1.121 millones de euros, 32,2 para uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Señora consejera, usted lo que tenía que ver con nosotros hoy aquí es el proyecto de ley de los presupuestos canarios. No intente engañarnos con este documento en el que usted ha añadido algunos de los fondos que vienen del Estado, porque eso sucede todos los años. Usted intenta disfrazar la realidad con este nuevo formato de presupuesto, llamémoslo creativo, que se acaba de inventar e intenta vendernos. Entiendo que lo ha hecho porque le da vergüenza presentarnos los presupuestos reales de su consejería, que ni siquiera cumplen con lo establecido en la ley. En la primera comisión que tuvimos, le manifesté que tenía usted un reto importante, que tenía en sus manos el área que posiblemente más incide en el estado de bienestar de Canarias y la justicia social, que conocía su trayectoria profesional y su buen hacer, pero que estaba usted en un pacto, y un pacto es cosa de dos o más actores, y que la tendencia de este Gobierno conservador por las medidas adoptadas en el pasado, y me temo que en el presente, no era la de precisamente defender a la mayoría social, defender lo público y defender a los más vulnerables. Lamentablemente, mis temores eran ciertos. Aquí están los ansiados presupuestos que corroboran mis sospechas. Para empezar, me sorprende que usted, que ha sido fiel defensora de los servicios sociales, del cumplimiento pleno de la ley que exige como mínimo dotar a los derechos sociales de un aumento anual de 55 millones de euros, usted en su consejería ha permitido que de la friolera cantidad de 1.121 millones de euros se inviertan únicamente 32,2. No cumplen con la ley, no cumplen con las necesidades de los canarios y canarias en materia de derechos sociales. Señora consejera, estos presupuestos son un atentado contra lo público. Desde el respeto le digo que suponen una tremenda decepción y pensé que usted pondría las mismas ganas, el mismo espíritu defensor y guerrero por la defensa de los servicios sociales que había mantenido hasta hace unos meses antes de ser consejera. Pero lamentablemente estos presupuestos son la clara evidencia de que tanto para su formación política como para sus socios de Gobierno, la apuesta por la educación, el empleo y los derechos sociales no está en su hoja de ruta. La legislatura anterior, el Pacto de Progreso, realizó una fuerte apuesta por los derechos sociales. El presupuesto fue incrementándose cada año, aumentando de 2022 a 2023 en 90 millones de euros. 90 millones que, según Coalición Canaria y el Partido Popular, eran insuficientes. Qué irónico, ¿verdad? En materia de dependencia, además, Canarias fue de las pocas comunidades que destacaron por su mejoría en la gestión de la dependencia. Y si bien es cierto que nos queda camino por andar, iniciamos la senda para acabar con el desastre que precisamente dejó el presidente actual. Si nos adentramos en las fichas financieras, bien es cierto que hay dos aspectos relevantes que se ven incrementados, como son el programa de atención a personas en situación de dependencia, que aumenta un 14,59%, y la renta canaria a la ciudadanía, con un aumento de 7 millones de euros. Teniendo en cuenta los niveles de pobreza que padece Canarias y que además han incrementado ustedes 1.121 millones de euros. Esa cantidad es cuanto menos insuficiente. Pero nos llama la atención que lo demás o se mantiene o sufre un retroceso, y es que además del terrible incumplimiento de la ley hay algunos aspectos que nos gustaría que nos detallase. Tenemos 126.000 personas en Canarias con discapacidad. Además, usted reconocía que hay miles de personas pendientes de que se les reconozca el grado. Por tanto, cuando ese proceso lo pasen esas personas, tendríamos unas 150.000 personas con discapacidad en Canarias. Y, sin embargo, la dotación presupuestaria para el programa de atención a personas con discapacidad es exactamente la misma que en 2023. Si usted sabe que va a haber ese incremento, ¿por qué no ha incrementado también la partida? En cuanto a la prevención e intervención en el área del menor y la familia, que tiene como objetivo desde su consejería el desarrollar políticas de atención a la infancia, a la adolescencia y las familias, vemos que se produce un retroceso de un 10,96%, es decir, de 83 millones en 2023 se pasa a 74 en 2024.
con un aumento del presupuesto de 1.121 millones de euros. Si analizamos con detalle dentro de ese apartado, vemos que existe una disminución, por ejemplo, en las prestaciones económicas derivadas del acogimiento familiar. No entendemos este retroceso porque si hay algo importante en nuestra tierra, si hay algo que debe ser una prioridad en cualquier tipo de política, del color que sea, es la protección a la infancia. Por tanto, señora consejera, nos gustaría que nos explicase el motivo por el cual se produce este recorte. Canarias actualmente sufre una ola migratoria histórica con la sobrecarga en los recursos y los esfuerzos que esto supone. Desafortunadamente, cada vez son más los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas y, sin embargo, vemos que se produce un retroceso de la dotación para sufragar los gastos de los mismos, es decir, en los centros y recursos destinados para tal fin, la partida retrocede un 44,13%. Mi pregunta es, ¿cómo piensa usted atender a los y las menores que llegan cada día a nuestra tierra con semejante merma en los recursos? Señora consejera, según las estadísticas, y esto es terrible, en Canarias, en septiembre, las llamadas de mujeres agredidas aumentan un 40%. Llevamos, en lo que va de año, 5 mujeres asesinadas. Canarias crece en violencia machista 4 veces más que el resto del Estado español. Esta lacra social, desafortunadamente, va en aumento. Al estudiar los presupuestos, les reconozco que pensé que había algún error, que yo me había equivocado. Repasé una y otra vez la partida destinada al Instituto Canario de Igualdad, donde la inversión se reduce un 5,29%, donde la partida para la promoción de igualdad de oportunidades para mujeres se reduce casi 1 millón de euros, donde se reduce la ayuda a víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un empleo, que pasa de 1,5 millones de euros a 700.000. Un recorte de más del 50% que también se aplica al Fondo Canario de Emergencia Social para mujeres víctimas de violencia de género, que pasa de 840.000 a 390.000. Señora consejera, esto es inadmisible. El presupuesto de este Gobierno ha aumentado 1.121 millones de euros. Repito, 1.121 millones. Y ustedes recortan en aquello que garantiza la seguridad y el bienestar a las mujeres víctimas de violencia machista. ¿A poco se han quedado de los gobiernos ultraconservadores del Partido Popular y Vox en Castilla y León, Valencia o Extremadura? ¿A poco? A muy poco. Señora consejera, su Gobierno intenta justificar los recortes en áreas con el empleo y los derechos sociales en la desaparición de unos fondos europeos. Han cogido ese estribillo como si se tratase de la canción del verano. Y, desde luego, no es creíble. Y no es creíble porque tienen 1.121 millones de euros más. 1.121 millones de euros donde usted podría haber sacado los 22,8 millones de euros que le faltan para cumplir con la ley. Donde usted podría haber peleado por garantizar la justicia social y el bienestar de los canarios y canarias. Lo que tendríamos que haber analizado hoy aquí es que de 1.121 millones de euros se aumentaba el blindaje a los derechos sociales, que se aumentaban las partidas para la lucha contra la pobreza, que se daba un esfuerzo en igualdad y la lucha contra la violencia machista. Desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, consideramos que se trata de un presupuesto irresponsable, incoherente y arbitrario, que no cumple con lo que exige la Ley Sectorial de Servicios Sociales, y si desde luego lo unimos al recorte en empleo y educación, está claro que la lucha contra la pobreza, la exclusión y la formación de nuestra gente, desde luego no son una de las prioridades del Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular. Y ya acabo. Señora consejera, queremos mostrarle nuestra profunda decepción ante un presupuesto que ni se ajusta a ley ni tampoco a las necesidades de los canarios y canarias, sobre todo aquellos que peor lo pasan. Gracias.